Carlos, ayer y antier hablé aquí mismo en el Colegio de Morelos con tus colegas Armando y Baruch sobre la historia de los pueblos previa al zapatismo. Y yo quería preguntarte más bien, saltándonos ya el zapatismo revolucionario, ¿qué pasa después con el zapatismo? Así como cuando nosotros estudiamos a Villa nos dicen que Villa se convierte otra vez en un bandolero, ¿qué pasa con el zapatismo cuando pierden la guerra pero no se rinden todavía? Bueno, fíjate que hay un proceso muy interesante, Pedro, que tiene que ver con la reconfiguración del Ejército Libertador una vez que asesinan al general en jefe, ¿no? Y hay un periodo pues muy claro, los nuevos liderazgos y la transformación de Zapata pues en una figura reconocida, ¿no? Con la estatura de un héroe. Cabe recordar que Zapata y los zapatistas durante el tiempo de la campaña armada fueron perseguidos, fueron denostados, ¿no? Y finalmente el propio general en jefe fue exterminado como un criminal, ¿no? Como un delincuente. Y apareció en los periódicos e incluso a nivel oficial como eso, como el exterminio de un delincuente, ¿no? Sí, pero fíjate que curiosamente, digamos, este tratamiento como delincuente arranca con el momento mismo del levantamiento armado, porque por una parte pues, se alinean electoralmente, como tú bien sabes, con Madero, pero digamos los poderes locales, los grupos... Como esa caricatura de Zapata haciendo malabarismos con los cráneos humanos y Madero así, ese juego de hacer del zapatismo crimen organizado desde el principio. Sí, ¿no? Sí, pero eso es prácticamente desde el momento en que se levantan en armas, ¿no? Desde la crisis electoral de 1909 y más adelante, ¿no? Ya en la lucha armada en 1911. Hay un libro muy interesante que se llama Historia del vandalismo en Morelos, que toma muy a bote pronto el movimiento armado y comparan al zapatismo con los plateados del siglo XIX, ¿no? Y dicen, nada más que a diferencia de los del siglo XIX, los zapatistas no son lo elegantes que pudieran ser los plateados, ¿no? O sea, digamos, bandoleros sí, pero con códigos, ¿no? Y sobre todo las buenas conciencias locales, pues toman a los zapatistas pues como la expresión del retroceso en el avance civilizatorio que se tenía para ese momento, ¿no? Entonces, esta idea del retroceso, que casualmente retoma el más famoso historiador del zapatismo, John Womack, es una idea en realidad de origen contrarrevolucionario. Sí. Y que además falsea la lucha de los pueblos, ¿no, Carlos? Sí, no, sí, totalmente, porque fíjate que por ejemplo, en el comunicado que hace Pablo González, ¿no? Después del asesinato de Zapata, justamente expresa eso, ¿no? La obra de Zapata y de los zapatistas había ido en contra de la civilización, ¿no? Y en contra de la revolución, casi podría decirse, ¿no? Por eso, Carlos, y otra vez hablaremos de eso, estamos tratando de cambiar la lectura del Zapata de Womack a la del Zapata de Pineda, ¿no? Sí, claro. Y creo que tu libro más reciente, junto con Julieta Paula Mellano, es un análisis del Pancho Pineda que conocemos menos, el que analiza la política, ¿no? Sí. No el que escribió los 4 tomos, 5 tomos sobre el zapatismo, no el que escribió los 4 tomos sobre el zapatismo, analizándolo desde los pueblos hasta el bandolerismo, el carácter revolucionario, sino el que analiza la política a nivel global y cómo puede hacerse eso desde el zapatismo. Sí, ¿Qué dirías eso? No, bueno, lo que pasa es que tú que conoces muy bien la obra de Pancho, sabrás que tuvo una serie de preocupaciones, ¿no? Una de ellas fue mostrar al zapatismo como un movimiento efectivamente revolucionario que tenía un proyecto de nación y un proyecto internacional contra lo que se ve escrito, ¿no? De que finalmente el zapatismo pues, era un movimiento muy local y que no tenía visión de futuro y no tenía una visión nacional, ¿no? Y la otra que tiene que ver, me parece... Que es algo que yo he combatido también desde alguno de mis libros, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Entonces, también yo creo que uno de los grandes aportes de Pancho, no solamente desde la semiótica, desde la óptica académica que él desarrolló, tiene que ver con la selección e interpretación de las fuentes. Porque si alguien se preocupó por el rescate de la tradición oral, ¿no? Del rescate de
rescate de la correspondencia del cuartel general, del cuartel zapatista, pues fue Pancho, ¿no? Porque él decía, ¿no? que la historiografía clásica del zapatismo se había hecho con fuentes de la contra, ¿no? Sí, exacto. Como cuánta de la historia actual de la guerrilla de los años 60 y 70 se basa únicamente en las fuentes policíacas del Estado, ¿no? Sí, en las que están en el Archivo General de la Nación, y no han ido casi ninguno de ellos a entrevistar a los guerrilleros, a buscar las fuentes y los periódicos. Claro. Pancho hizo lo contrario que John Womack entonces, ¿no? Sí, no, de hecho es una posición historiográfica totalmente distinta, ¿no? Carlos, ¿por qué hiciste del zapatismo tu principal tema de investigación histórica? Bueno, porque me parece que aunque el zapatismo sigue siendo el gran paraguas, ¿no? Bajo el que se construye la historiografía morelense y en general del movimiento revolucionario en el país, o uno de los grandes paraguas, hay muchos temas sueltos a través de los cuales podemos contribuir desde la academia para entender la complejidad de la sociedad en el presente, ¿no? O sea, a ver, me parece que el zapatismo sigue siendo un horizonte no solamente académico, ¿no? Sino un horizonte ético, político, para pensar a futuro, ¿no? La sociedad que nosotros queremos. O sea, ¿qué es la historia que vivimos, nuestra historia, pero también la forma de trabajar lo que queremos para el futuro? No, por supuesto, ¿no? Por supuesto, se convierte en un horizonte de trabajo no solamente para los historiadores, ¿no? Y por eso el zapatismo es nuestra historia todavía. Totalmente viva, mi querido Pedro. Carlos. Viejo, amigo.